Para los que no me conocen, mi nombre es Lina Marcela Muñoz Galvis, soy residente de ortopedia de la Universidad de Antioquia y continuando con lo que veníamos de la semana pasada, el día de hoy les voy a dar un enfoque general sobre los pacientes con mieloma múltiple. Entonces, para empezar, debemos tener como unas generalidades sobre la enfermedad, que esta aproximadamente representa el 10% de las malignidades hematológicas y da cuenta aproximadamente del 1% de todas las neoplasias. La incidencia es aproximadamente del 3 a 4 por 1000 habitantes por año en Estados Unidos y da aproximadamente cuenta de 13.000 muertes al año en Estados Unidos. Es levemente más frecuente en hombres que en mujeres y se da más en la séptima década de la vida, aproximadamente a la edad de 65 años. Tiene una supervivencia aproximadamente de 50 meses posterior al diagnóstico y las infecciones son la principal causa de mortalidad en estos pacientes, con una incidencia aproximadamente de 2.2 episodios por paciente al año. Para conocer un poquito, entonces tenemos que entre la definición es una malignidad hematológica de células plasmáticas monoclonales, que son las células plasmáticas del linaje de linfocitos B con la producción de anticuerpos, que está asociada a mutaciones cromosómicas, la más frecuente del cromosoma 14 o 32. Tenemos pacientes en esos en pacientes que tengan al menos 2 infecciones severas por año, que tengan amiloidosis, síndrome de hiperviscosidad, asociado a eso puede tener dolores óseos, y en los que hayan unas alteraciones a nivel del cuadro hemático de los exámenes de laboratorio, pues es necesario sospechar en los pacientes, además de que esté dentro de la edad que generalmente se presenta. Aproximadamente el 1 al 2% de los pacientes tienen una enfermedad extramedular en el momento del diagnóstico, mientras que el 8% la van a desarrollar en el transcurso de la enfermedad. Entonces tenemos que hay unos criterios que se deben de cumplir para hacer el diagnóstico de un mieloma múltiple. Entre ellos está tener más del 10% de células plasmáticas monoclonales en una aspirada de médula ósea, tener una electroforesis en suero que me dé más de 3 miligramos por decilitro de esa proteína M o esa proteína marcadora de mieloma, o en orina más de 500 miligramos en el día o 24 horas. Y asociado a eso debe tener cualquiera de los siguientes eventos definitorios de mieloma, que son dados por la nemotecnia CRAB, quiere decir hipercalcemia con un calcio mayor de 1 miligramo por decilitro, más alto del límite superior normal, pero una insuficiencia renal con una depuración de creatinina menor de 40 o una creatinina sérica mayor de 2 miligramos por decilitro, tener una anemia dada por hemoglobina menor de 10 gramos por decilitro, o lesiones óseas que se definen como una o más lesiones osteolíticas en imágenes, generalmente resonancia magnética, que midan más de 5 milímetros en esa resonancia. De todas maneras, estos son criterios viejos. Ahora se ha, pues, en un último consenso que se hizo sobre el mieloma múltiple, se definieron otros tipos de criterios. En estos entonces son los que ya se está basando el diagnóstico, y es tener los mismos 10% de células plasmáticas monoclonales en médula ósea, eh, tener un plasmocitoma óseo extramedular probado en biopsia y tener uno de esos marcadores o eventos definitorios de mieloma, como son o de Kraft, o tener los siguientes, tener más del 60% de células plasmáticas clonales en biopsia de médula ósea, y en el suero que se va a analizar, pues que la relación de cadena ligera libre no involucrada sea mayor de 100 miligramos por litro. En esas incepciones, y tener más de una lesión focal en resonancia magnética que mida más de 5 mililitros. La malignidad hematológica, como les dije entonces, en estos pacientes es por la producción o células plasmáticas malignas que producen cantidades abundantes de inmunoglobulinas, que van a ser la proteína M, que se van a llamar proteína M, o son las proteínas marcadoras, pues, de la enfermedad, según la producción específica de qué inmunoglobulinas se esté produciendo. También un espectro de la enfermedad en la que tenemos el mieloma sintomático, que fue los diagnósticos por los criterios diagnósticos que ya les comenté. Generalmente casi todos los pacientes con mieloma múltiple evolucionan desde una etapa premaligna asintomática, generalmente denominada una gamapatía monoclonal de significancia indeterminada, y esto para estos pacientes deben cumplir que sea un hallazgo incidental, la banda monoclonal sea menor de 3 miligramos por decilitro, es decir,
en una electroforesis en suero, las células plasmáticas monoclonales sean menor de 10% en una aspirada de médula ósea y que esos pacientes no tengan ningún síntoma de CRAF. Esta etapa de gamapatía monoclonal de importancia o de significancia indeterminada está presente aproximadamente el 3% de la población mayor de 50 años y es prevalente mucho más, pues es 2 veces mayor en la población afroamericana que en los blancos. Este generalmente progresa entonces a mieloma múltiple a una tasa aproximadamente de 1% por año. Tenemos entonces otro espectro de la enfermedad que es el mieloma sintomático o latente, que también debe cumplir todos los criterios que les enuncio a continuación. Más de 10 células, más del 10% de células plasmáticas en médula ósea. La electroforesis es igual al diagnóstico del mieloma sintomático. Sin embargo, estos pacientes no tienen ninguna sintomatología asociada, no tienen hipercalcemia, no tienen insuficiencia renal, no tienen anemia y no tienen lesiones óseas visibles. El mieloma no secretor es igual al mieloma sintomático, excepto que no hay producción de proteínas, las electroforesis van a ser negativas y está el plasmocitoma. Es un tumor sólido compuesto de células plasmáticas en hueso o en tejido blando y debe cumplir con los 4 criterios que son una biopsia de lesión solitaria con evidencia de células plasmáticas monoclonales, células plasmáticas monoclonales en médula ósea menor del 10%, un estudio esquelético normal, excepto por esa lesión solitaria, y no tener ninguna sintomatología de CRAF. La enfermedad o el mieloma múltiple es importante para nosotros y es debido a que estos pacientes generalmente el dolor óseo es el síntoma más típico y frecuente, aparece aproximadamente en el 80% de los pacientes en el momento del diagnóstico. Generalmente el dolor mecánico es un predictor de fractura, generalmente se habla que ya hay un compromiso más del 50% de la cortical en esos huesos. Las lesiones se localizan sobre todo en huesos con gran cantidad de médula ósea, en frecuencia son el cráneo, o frecuencia de aparición son el cráneo, la columna vertebral, las costillas, la pelvis y la epífisis proximal de huesos largos. Las lesiones generalmente son líticas, de sacabocado sin esclerosis periférica y no tienen reacción perióstica, pero también se puede manifestar como osteoporosis graves o fracturas patológicas. Las osteolisis generalmente son más frecuentes que el dolor y pueden aparecer en el 80% de los casos, y en el resto hay lesiones microscópicas que no pueden ser visibles en la radiografía, pero que ya en la resonancia pueden ser visibles. Generalmente esta enfermedad ósea se da por una diferencia entre los osteoclastos y osteoblastos, se produce una pérdida ósea importante y nos puede dar la tríada clásica, que es el dolor, la hipercalcemia y las fracturas patológicas. Hay una reabsorción ósea por estimulación de los osteoclastos, entonces generalmente la fisiopatología de la enfermedad ósea del mieloma está impulsada principalmente por estimulación osteoclástica de las células malignas. El osteoclasto no es pues, como el responsable, perdón, el osteoclasto y no la célula del mieloma en sí, después es el responsable de esa destrucción ósea. Las células de mieloma se adhieren entonces a las células del estroma de la médula ósea y estimulan la producción del activador del receptor del factor nuclear ligando esta capa y otros mediadores pro-osteoclásticos como ese factor estimulante de colonias de macrófagos, la interleuquina 6, la interleuquina 11, el factor de necrosis tumoral. La producción de osteoprotegerina, que compite con el activador de ese receptor para unirse al RAN, pues también se suprime, lo que resulta en una mayor activación de los osteoclastos. Entonces, por eso, la vía RAN ligando osteoprotegerina es un mediador principal en la enfermedad ósea del mieloma. Inicialmente, entonces, puede haber un aumento de esa actividad osteoclástica que va a estar compensada por la actividad de los osteoblastos, pero en enfermedades avanzadas hay un defecto osteoblástico y se produce esa alteración en la diferenciación e inducción y apoptosis de los osteoblastos maduros, que al final se traduce en un descenso de esa formación ósea y aumento de la actividad osteoclástica con la enfermedad radiológicamente visible. La presentación clínica, entonces, como tener pacientes asintomáticos, pacientes sintomáticos, los cuales nos consultan por fatiga, dolor óseo, infecciones recurrentes, y en los que podemos tener alteraciones a nivel del laboratorio clínico,
lo que se constituye como el CRAP. Tenemos adicional entonces que el pronóstico y la estratificación de estos pacientes es importante y esto va a ser dado por varios factores. La estimación precisa de ese pronóstico requiere de múltiples factores, como en otros tipos de cáncer, la sobrevida general en el mieloma múltiple se ve afectada por características del hueso, carga tumoral, por la biología o por anomalías citogenéticas y por respuesta al tratamiento. Entre las clasificaciones para el estadio de esta enfermedad tenemos varias. El Duria Salmón es el que más se ha utilizado o el que se utilizó previamente. Este sistema de clasificación nos habla sobre la carga tumoral en el mieloma múltiple y se ha evaluado tradicionalmente pues, utilizando este sistema de estadificación. Muestra la correlación entre la cantidad de mieloma y el daño que ha causado y tiene en cuenta la cantidad de proteínas monoclonales en la sangre o la orina, el nivel de hemoglobina, el nivel de calcio en el suero, los hallazgos en el estudio esquelético. Sin embargo, tenemos el Sistema Internacional de Estadiaje, que es un aporte a esta estadificación de los pacientes con mieloma, es altamente reproducible y tiene un mayor poder pronóstico. Permite una estratificación pronóstica más adecuada de estos pacientes y puede guiar mejor el forma de tratamiento de estos pacientes, el cual tenido, pues entonces nos da un importante avance en los últimos años. En este sistema internacional revisado, entonces está basado en los niveles de beta 2 microglobulina y niveles de albúmina. Y adicional a esto, les han sumado la alteración citogenética y la deshidrogenasa láctea. Entonces tenemos que en el estadio 1, vemos que la albúmina sérica va a estar mayor de 3.5 miligramos por decilitro, la beta 2 microglobulina va a ser menor de 3.5 miligramos por litro, no va a tener alteraciones citogenéticas altas y la deshidrogenasa láctica va a ser normal. Esos pacientes tienen una supervivencia aproximadamente de 62 meses. En el estadio 2 tenemos o va a tener una beta 2 microglobulina mayor de 5.5 y va a tener alteraciones citogenéticas altas. Generalmente o va a estar asociado con una deshidrogenasa láctica elevada. Y esos pacientes cursan con una supervivencia aproximadamente 29 meses. Hay, como les dije, este es el revisado. Hay uno que es mucho más básico, que es el Sistema Internacional de Estadiaje, que es el previo a este y en el cual solamente se tiene en cuenta la albúmina sérica y la beta 2 microglobulina para hacer el pronóstico de estos pacientes. Para hacer el diagnóstico entonces imaginológico en estos pacientes, tenemos que hoy en día las guías apoyan el uso de la tomografía para el diagnóstico de las lesiones. La tomografía entonces viene siendo como la primera opción en el estudio del espectro de los mielomas múltiples en todo el espectro, desde el sintomático hasta el asintomático indeterminado y el plasmocitoma. Cuando esa tomografía es inconclusa o negativa y persiste la sospecha, pues se debe completar el diagnóstico con una resonancia magnética y pues la resonancia magnética sirve como una ayuda diagnóstica importante, puesto que hay clasificaciones que se han basado en esa, como la de Duria-Salmón Plus. Sin embargo, tenemos que generalmente no es posible tener acceso a la tomografía en muchos centros hospitalarios y la radiografía sigue siendo pues una ayuda diagnóstica importante en estos pacientes. La radiografía que se debe tomar son radiografías de huesos largos, de cráneo y del tórax, que generalmente son los más afectados. Entonces, entre la radiografía tenemos que se hacen radiografías entonces de la pelvis, de la columna, del cráneo, y se hacen radiografías de los huesos largos del fémur y del húmero. Generalmente no son visibles las lesiones hasta que hay un compromiso mayor del 50% del hueso. Hasta el 80% de los pacientes con mieloma múltiple entonces tienen lesiones. Son lesiones líticas, como les dije, pequeñas, con una zona aguda de transición, sin reacción perióstica y sin esclerosis alrededor. Y las radiografías, como les dije, son de fémur, de húmero, de cráneo, de reja costal, de pelvis y de columna. Cuando hay sospecha, pues, radiológica, cuando hay sospecha de mieloma múltiple, esas son las imágenes que se deben tomar.
En cuanto a la tomografía, entonces es altamente sensible, es mucho más sensible que las radiografías para hacer el diagnóstico de lesiones óseas, nos permite definir extensión de las lesiones y nos permite evaluar el compromiso de esa cortical. En esa imagen tenemos eh, una imagen de una radiografía de pelvis, pues está una radiografía de pelvis y no se, que se alcanza a ver como una reacción alrededor de ese acetábulo, y cuando hacemos entonces la tomografía encontramos que es una gran lesión expansiva del hueso que está lesionando de las corticales, y este sería un diagnóstico de un plasmocitoma. La gamografía en estos pacientes realmente tiene poca utilidad porque la gamografía depende de la respuesta blástica para la absorción del radiofármaco. Entonces recordemos que la mieloma múltiple es generalmente una respuesta osteoclástica, entonces por lo tanto la gamografía va a ser pues de poca utilidad. En general, la captación en la gamografía en pacientes con mieloma múltiple lleva a complicaciones, por ejemplo, de fracturas o insuficiencia. Tenemos el PET scan, que sirve para la detección temprana y monitoreo de la enfermedad. Es más sensible que las radiografías. Se debe considerar en pacientes con plasmocitoma solitario, y esto es debido a que modifica el tratamiento porque puede encontrar hasta 33% más de lesiones que no son vistas en las radiografías iniciales, y tiene una precisión diagnóstica aproximadamente del 92%. Entonces la resonancia magnética entonces es más sensible y más específica obviamente que la radiografía. Es en las imágenes de T1 la imagen se ve intensa, y en las imágenes de T2 se ve hipertensa, como se ve en las imágenes que mostramos en la diapositiva. Generalmente, entonces, los hallazgos subjetivos de mieloma múltiple son una masa focal expansiva, masas focales múltiples en el esqueleto o en las extremidades, compromiso medular difuso, y puede haber múltiples fracturas por compresión en pacientes sin malignidades conocidas. Entonces, esos hallazgos nos hacen pensar en que puede haber un mieloma múltiple en un paciente a la edad que se debe sospechar. La resonancia y el PET deberían ser obtenidas entonces en plasmocitomas, porque como dije son imágenes que nos pueden dar, nos pueden reportar lesiones adicionales. Esto nos cambia el diagnóstico del paciente y pues nos cambia el tratamiento y el pronóstico del paciente. La resonancia magnética generalmente es usada para el seguimiento o en la resolución de las lesiones, el pronóstico y la remisión. Y es útil en pacientes también con mieloma múltiple asintomático para descartar otras lesiones focales que me puedan cambiar igualmente el diagnóstico como un plasmocitoma vital. En el tratamiento del mieloma múltiple, entonces es importante considerar qué pacientes se deben de tratar. Los pacientes que tienen una gamapatía monoclonal de significancia indeterminada o un mieloma asintomático, generalmente no progresan y puede permanecer estables durante mucho tiempo, requerir tratamiento, y ellos son los que van a hacer un seguimiento pues clínico. No hay evidencia en el momento de que aumente la supervivencia cuando se hace el tratamiento en un paciente con una gamapatía monoclonal de significancia indeterminada. El tratamiento debe ser óptimo para erradicar el clon tumoral, y en estos pacientes entonces debemos de dividirlos en pacientes que son candidatos a trasplantes de células madres y pacientes que no son candidatos a ese trasplante. Entonces tenemos que, según el espectro de mieloma múltiple, entonces se dividen esos pacientes candidatos o no candidatos a trasplante. El mieloma sintomático entonces se hace seguimiento cada 3 meses por oncólogo y con imágenes, y esto es para evaluar que el paciente no empiece a o no vire, no se vuelva sintomático. La gamografía, la gamapatía monoclonal de significancia determinada se hace seguimiento anal con electroforesis. Los mielomas no secretores se hace el tratamiento igual que el mieloma sintomático, y el plasmocitoma el tratamiento es con seguimiento y radioterapia porque son altamente sensibles a la radioterapia. El pronóstico entonces, como en el mieloma múltiple dijimos que era de 62 meses en el grado 1, en el grado 2 de 44 meses, en el grado 3 de 29 meses. La gamapatía monoclonal y el plasmocitoma, aproximadamente el 10% progresan a mielomas sintomáticos, y el mieloma no secretor pues se debe manejar como un mieloma sintomático.
En cuanto al mieloma múltiple de no candidato a trasplante, son los pacientes mayores de 65 años que tienen comorbilidades importantes que en el futuro impidan el trasplante en esos pacientes y que tengan un estado funcional o un estado físico pobre. El tratamiento generalmente es con medicamentos que produzcan menor toxicidad, pero que buscan una mayor tasa de remisión. El tratamiento generalmente entonces se da con melfalán, prednisolona. Esos son generalmente los que más se utilizan en combinación con talidomida o bortezomib. El uso del melfalán con la prednisolona y talidomida ha mejorado la tasa de respuesta. Esto es de un 76 frente a un 54% cuando se hace solamente tratamiento con melfalán y prednisolona, y adicionalmente ha mostrado un aumento en la supervivencia global de 80% a los 3 años cuando se usa eh, este, esta prednisolona, el falanitelidomida versus el tratamiento con el falaniprednisolona solo. Cuando el paciente es entonces candidato a trasplante, son pacientes, donde hay un error, son pacientes menores de 65 años, que no tiene comorbilidades y que están en un buen estado físico. Entonces el tratamiento generalmente una terapia de inducción, la que, con quimioterapia que produzca una mayor tasa de remisión sin toxicidad para esas células progenitoras. La respuesta generalmente es buena en un 70-90% de los casos. Después de esa terapia de inducción se hace el trasplante autólogo, se realiza pues después de esta quimioterapia, y hay que tener en cuenta que ese trasplante no es curativo, pero nos puede dar una tasa libre de enfermedad aproximadamente de 2 a 3 años de tiempo. Y entre estos pacientes, como les dije, es importante para los ortopedistas, pues porque el compromiso óseo se da aproximadamente en el 80% de los casos. Entonces, cuando tenemos unas lesiones óseas primarias, óseas y un primario desconocido, es importante hacer el estudio, radiografías, hacer gamografías, resonancias y estudios pues, de extensión como tomografía de tórax, antígeno prostático y examen de mama, según sea el caso. Cuando tenemos un paciente con un plasmocitoma y sin defectos de electroforesis, está indicado la biopsia de esa masa, y el tratamiento debemos definir si va a ser un tratamiento quirúrgico o un tratamiento conservador. La relevancia entonces de la enfermedad ósea en el mieloma múltiple, tenemos que la lesión ósea entonces tiene un gran impacto en esa mortalidad de los pacientes con mieloma. El 80% de los pacientes, el 80% de los, el 80% de los pacientes con mieloma múltiple tiene lesiones óseas radiológicamente visibles, y puede provocar dolor y otras complicaciones relacionadas con el esqueleto. Entre esas complicaciones relacionadas con el esqueleto, hay una frecuencia aproximadamente del 60 al 70% de los pacientes, y se da como fracturas vertebrales, fracturas no vertebrales, hipercalcemia y compresión medular. Entre esos, entonces, para manejo de estos pacientes con complicaciones relacionadas con el esqueleto, eso se puede ver disminuidos con el uso de los bisfosfonatos. Entre las indicaciones del uso del bifosfonato están los mielomas múltiples sintomáticos con lesiones óseas, el mieloma múltiple sintomático con osteopenia o osteoporosis graves. No está indicado en pacientes con gamapatía monoclonal ni en mieloma múltiple asintomático, y se ha visto que el pamidronato y el ácido zoledrónico son los únicos dos bifosfonatos que sirven tanto en la hipercalcemia, en el control del dolor, pero se ha visto que no tienen ningún efecto sobre la carga tumoral. Entonces, en definir si es de manejo conservado o manejo quirúrgico, tenemos que considerar fijación profiláctica según los tipos o los diferentes scores, ¿cierto? En el MIRIOS es mayor de 8 en el puntaje, cuando el paciente tiene una fractura patológica, cuando no cumple con criterios de una fijación profiláctica, pero el paciente tiene una lesión en área de alto riesgo y el paciente va a ser llevado a un trasplante, se prefiere que se haga una fijación pretrasplante. Y esto es porque cuando se produce la fractura antes de ese trasplante, pues me va a retrasar el tratamiento de ese paciente. Y se debe de tener en cuenta en pacientes que tengan más de 3 meses de vida, optar por un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico, entonces, tenemos que el implante debe estabilizar la mayor parte del hueso, debe ser duradero y debe evitar sitios de estrés en ese hueso. Los defectos grandes
deben ser manejados con curetaje y cemento. La hipercalcemia se debe manejar antes de la cirugía. Las lesiones periarticulares, entonces debe manejarse o debe tratarse de llevar una prótesis para lograr una movilidad temprana y el alivio del dolor. Y en las lesiones acetabulares, que tiene esa placa subcondral acetabular está intacta, entonces se va a hacer un curetaje y una estabilización con cemento y la fijación con pines de Harrington modificada. Y si hay una lesión que viola esa placa subcondral, se hace una reconstrucción completa, una prótesis total de cadera y una cajuela acetabular. Adicionalmente tenemos que las fracturas por compresión espinal se dan aproximadamente en el 40% de los pacientes con mieloma múltiple recién diagnosticados. La cirugía generalmente se hace en fracturas por compresión vertebral con inestabilidad o compresión neuronal resistente a la radiación. Las lesiones dolorosas generalmente entonces mejoran mucho con la vertebroplastia percutánea y estos pacientes en ocasiones benefician de una radioterapia preoperatoria cuando la masa en tejidos blandos es muy significativa. Esto nos ayuda a mejorar la calidad de vida y una reducción del dolor y nos mejora la sintomatología neurológica de estos pacientes. Como último, tenemos que la radioterapia es el pilar en el paciente con lesiones óseas, curativa para los pacientes con plasmocitomas solitarios, alivio del dolor con una dosis de 3000 grados Grace con unas fracciones de 10 a 15. Otras nos ayudan en fracturas patológicas, el compromiso neuronal tumoral, neurológico tumoral también nos ayuda a disminuir esa carga o ese tamaño del tumor y a mejorar esa compresión neurológica. En los pacientes posoperatorios, la radioterapia nos ayuda a disminuir la recurrencia local y hay que tener en cuenta que la radioterapia depende también de la respuesta osteoblástica. Entonces, como un diagrama de la charla, tenemos que cuando sospechamos un mieloma múltiple, entonces debemos hacerle radiografías, electroforesis, una aspirada de médula ósea y laboratorios. Esto nos lleva a tener un diagnóstico en esos pacientes y así a situarnos en qué tipo o en el espectro del mieloma, si es un plasmocitoma, si es un mieloma sintomático o si es alguna de las otras. Cuando tenemos que es un mieloma sintomático, entonces debemos ubicarnos en qué edad tiene el paciente, qué movilidad y cuál es el estado físico del paciente. Y según esto, pues entonces vamos a tener, el paciente se va a ir a ser un candidato a un trasplante de células madres o quimioterapia industrial y el trasplante autólogo. Y cuando no son candidatos, pues van a ir a una terapia de quimioterapia. Cuando son plasmocitomas, entonces van a terapia con radioterapia y los otros espectros generalmente son de seguimiento. Estos pacientes cuando son llevados a trasplante y cuando no son llevados a trasplante, cuando se logra una remisión de la enfermedad, pues el tratamiento que continúa es con interferón o con inmunomoduladores como la prednisolona. Cuando tenemos lesiones óseas, entonces cuando son pacientes menos de 3 meses de vida, cuando tienen un plasmocitoma o un mieloma de 8, generalmente es radioterapia. Y cuando tenemos pacientes con más de 3 meses de vida, con fracturas patológicas, con un MIRES mayor de 8, con una lesión en área de alto riesgo y que el paciente va a un trasplante. O cuando el paciente tiene compresión vertebral con inestabilidad, ese paciente debe ser llevado a una fijación ósea, estabilizar la mayor parte del hueso, disminuir el sitio de estrés, generalmente es con un clavado endomedular, y posteriormente esos pacientes son llevados a radioterapia para disminuir la recurrencia local. Como conclusión entonces de la charla tenemos que es una patología frecuente en la población adulta, mayores de 60 años. El diagnóstico se debe hacer con una sospecha clínica y después de esa sospecha clínica pues nos podemos ayudar de esas ayudas diagnósticas como son las imágenes y los laboratorios. Esto nos va a dar el diagnóstico y nos va a ayudar a ubicarnos en qué espectro estamos del paciente. Las ayudas diagnósticas sirven para clasificación y pronóstico de estos pacientes. La resonancia magnética y el PET deberían realizarse en los pacientes con diagnóstico de un plasmocitoma solitario, que en un 33% de estos pacientes pueden tener lesiones asociadas y eso nos cambia el diagnóstico y por ende el tratamiento y el pronóstico. La radioterapia es una ayuda importante en el tratamiento tanto ortopédico de esos pacientes con enfermedades musculoesqueléticas, pues en el plasmocitoma es curativo y en las otras
en las lesiones pues, focales o difusas nos va a ayudar a disminuir la carga, nos va a ayudar a disminuir el dolor, y la osteosíntesis solamente está utilizada en casos seleccionados, como les expliqué previamente. Gracias.